Altamente complacido compartir en nuestra entrevista central de hoy con una distinguida periodista de un ejercicio dilatado, que además ha hecho una excelente contribución al desarrollo de las potencialidades humanas, que con la puesta en circulación en los próximos días de su primera obra, se trata Hábitos Poderosos. Y qué grato es recibir a Yajaira Antonio esta noche aquí en Pulso Nacional. Buenas noches. ¿Cómo estás, Yajaira? Muy buenas noches, Osvaldo. Muchísimas gracias por haberme invitado a su programa para compartir informaciones interesantes acerca de mi libro Hábitos Poderosos, 43 lecciones para transformar tu vida. La verdad es que es un material muy enriquecedor que yo quiero entregarle a las personas para que pues sean conscientes de sus hábitos y de todo lo que implican los hábitos. ¿De qué trata tu obra, Yajaira? ¿Y qué te motivó a ti a escribir sobre estos 33 lecciones para transformar tu vida? Bueno, Luis, mi libro tiene 7 capítulos con temas muy puntuales que tratan lo que es ejercer para luego entonces nosotros hacer y luego entonces tener. Me inspiró escribir el libro una serie de condicionantes que nosotros tenemos los seres humanos, en las cuales nosotros arrastramos del pasado, que es la programación mental que ya nosotros tenemos sobre situaciones que vivimos repitiendo hacia nuestro presente. Muchas personas viven anclados hacia el pasado y pensamos lo que es el futuro, pero no estamos viviendo el día a día. Y dentro de esto están los miedos, las limitaciones, cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo no sacamos los recursos internos que nosotros tenemos para nosotros impulsarlo. La mayoría de las personas se encuentran lamentablemente en este nivel donde están sobreviviendo y por supuesto no reconocen que somos seres de hábitos. Así afirmó Aristóteles hace varios siglos, y la verdad es que estos hábitos son los que nos hacen a nosotros y el resultado de lo que tenemos hoy. El pasado no existe, Yajaira. El pasado ya pasó. ¿Qué se va a hacer con el pasado? Y el futuro es incierto. Uno no sabe tampoco. Lo que existe realmente es ahora. El hoy y ahora. El presente. Eso es lo que existe. Entonces el comportamiento y la conducta humana se refleja en eso. Cuando tú dices anclado en el pasado, ¿a qué tú te refieres? Muchas personas, por ejemplo, han pasado situaciones que los marcó en su vida, sean situaciones amorosas o con sus padres que no logran superar, o algunos episodios X que le marcó tan fuertemente que, aunque no se den cuenta en un principio, esto los lleva a sabotear sus relaciones presentes. La forma en la que actúan siempre sería a la defensiva y no ayuda a que puedan canalizar una serie de emociones que, aunque forman parte del pasado, no las han sanado, no las han curado y siguen otra vez reflejándolos una y otra vez. En mi libro, por ejemplo, cuando yo escribo, ayudo con temas puntuales que tienen cómo aprender a superar el pasado, porque es parte de que tú puedas aprender a reconocer esas emociones que tú tienes y también esos pensamientos que te están llevando a las acciones que tú estás tomando en la actualidad. Cualquier decisión que tú estés tomando, eso te está influyendo de alguna manera u otra. ¿De qué manera se podría entonces incidir en ese comportamiento? ¿Existe alguna técnica para tú olvidar el pasado y retomarte, recausarte en el presente? ¿Cómo tú puedes visualizar tus aspiraciones futuras? ¿Y cómo tú puedes romper esa cadena que, según tu teoría, ata a la mayoría de la gente en un ámbito que podríamos decir que podría ser pernicioso? Claro, esos son incluso hábitos de pensamientos tóxicos, negativos repetitivos. Lo primero que la persona tiene que hacer es conocerse a sí mismo. ¿Qué me está pasando? ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué quiero y dónde quiero estar mañana?
Cuando una persona, que la mayoría de las personas no se detienen a conocerse, a evaluarse, incluso detenerse a verificar esos pensamientos que le están llegando a su cabeza de forma repetitiva, esas emociones, esos recuerdos que se disparan justamente en el momento cuando, no sé, te llega un recuerdo, una emoción que te hace ver las cosas que tú pasaste anteriormente y luego caes en llantos, sufrimientos que no puedes controlar, entre otras situaciones y episodios. La persona debe primero conocer qué fue lo que pasó, sentarse a evaluar, luego verificar qué no estuvo en sus manos no hacer, que hizo lo suficiente o aunque no lo pudo hacer, ver de qué forma puedo yo rectificar ese pasado, construyéndolo desde mi mente misma, perdonando a todas las personas que estuvieron implicadas y empezando entonces a amarme a mí. Eso es difícil. Sí, muchas personas no saben lo que es el difícil. perdón, pero realmente es muy sanador cuando alguien empieza a perdonar a todas aquellas personas que estuvieron implicadas en ese episodio. Perdonar ayuda a que tú puedas dejar ir y soltar. Y señores, hay que perdonar a los padres independientemente. La mayoría de las familias aquí son disfuncionales en nuestro país, en República Dominicana. Lo ideal sería una familia donde estuviera padre y madre que aprendieran a proteger, pero cuando las personas no saben lo que es el amor porque no recibieron afecto, no saben trasladarlo a otras personas, pero sí hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Inmediatamente nosotros somos adultos, tenemos la posibilidad de nosotros tener nuestra propia personalidad y hacer algo diferente a mamá y a papá, dar amor. No recibí amor, yo sí tengo la capacidad de dar amor a otros e incluso enseñar a mis padres a amarme, dándole afectos, cariño, entre otros. Entonces, si tú reflejas esto hacia otros, primero te amas tú, te aprecias, te valoras, porque hay una serie de recursos que tú tienes que tener y es valorarte, amarte, apreciarte y, como dije, perdonar ese pasado para que puedas soltar y esas emociones empiecen a sanar y empieces a vivir lo que es el presente. Y luego que tú mismo te conoces, puedes aprender a ver las necesidades y las situaciones que pasan otras personas. Yajaira, pero tú hablas de vivir el presente. Lógico, hay que vivir el presente. Pero tenemos el pasado, que es lo que nos hace realmente vivir ese presente y vivir con energía, con alegría, gozarlo. Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a olvidar el pasado, vamos a olvidar la historia y concentrarnos solamente en el hoy, el ahora. Explícanos eso, o tú lo explicas aquí en tu libro. Tengo varias cosas. Por ejemplo, el pasado, más bien, cada una de las situaciones por las que nosotros pasamos nos enseñan algo. Lo que tenemos es que aprender para nosotros modificar conductas, actitudes, qué podemos hacer, qué podemos mejorar. Si las personas cuando se visualizan no ven esto como una forma o un recurso para poder mejorar su propia personalidad y ser la mejor versión de sí mismos y no repetir actitudes, conductas, actuaciones, realmente no está teniendo el aprendizaje y por lo tanto va a estar repitiendo ciertas situaciones que se van a seguir trasladando en su presente y en toda su continuidad. El pasado está allí para fortalecernos y para nosotros aprender, más no vivir en él recordando realmente las cosas negativas que pasaron, porque tú puedes, ¿qué te digo?, contar simplemente un episodio X por alguna situación, pero para poder enseñar a otros, ayudar a otros a que salgan tal vez de alguna situación, puedes compartir algo momentáneo, más no sufrir por esto que te pasó, porque te voy a decir algo, el pasado no tiene que ser necesariamente negativo para todo el mundo, puede ser un pasado positivo, pero ¿qué pasa? Debería ser siempre positivo. Debería, pero no pasa así. Pero imagínese usted que fue un pasado positivo, pero en la actualidad está pasando por procesos muy difíciles. Nosotros no controlamos
la vida, o sea, lo que va pasando durante nuestra vida. Esto es como una ola, sube y baja. Lo que sí tenemos que aprender es a vivir los procesos con paz, con tranquilidad y sobre todo con agradecimiento a Dios, porque nosotros, como les dije, para no perder la calma, angustiarnos, no tener ansiedad y caer incluso en estados de depresión, tenemos que aprender a controlar y a gestionar todas las emociones. El pasado, sea bueno o negativo, eso pasó. Vamos a seguir haciendo que nuestro presente entonces siga siendo mejor y construyéndolo en base de lo que nosotros realmente queremos y seguir luchando por eso. Recordar es vivir. Sí, exacto, claro. recordar es vivir, más no sufrir por lo que nosotros hemos vivido. Bueno, yo creo, hay un aspecto importante. ¿A ti te gusta el cine? Me gusta el cine. ¿Pero te gustan las películas de terror? Realmente no. ¿Por qué no te gustan las películas de terror? Las películas de terror no me gustan porque tienen un impacto muy fuerte en la mente de las personas. Todas esas imágenes, esas producciones tan fuertes y tan crudas de violencia que se transmiten a través de los medios como el cine, todo el tipo de consumo a través de las diferentes redes, realmente causa un impacto muy fuerte en la mente de las personas. Todo ese material se guarda de forma subconsciente, que la persona obviamente utiliza en algún momento de su vida cuando se encuentra o se enfrenta en una situación en la que tenga que defenderse, y aquí viene la agresividad instantánea, y a veces no saben por qué cometen esas situaciones, y es porque ya tienen un repertorio resguardado de defensa, de violencia, entre otros. O sea, lo que nosotros consumimos por cualquier medio de comunicación, nosotros debemos de proteger nuestra mente y aprender a disgregar el material. Y aunque muchas personas piensen que no, esto sí afecta, no importa que sean niños, hay una jóvenes o situación, adultos. Yajaira, mira, y es que la gente no puede vivir una burbuja. Tú tienes que conocer y exponerte a todo lo que existe, porque tú te vas a encontrar en eso. La violencia existe, el peligro existe, lo único que tú tienes que estar mentalmente preparado para enfrentarlo. Pero si tú no lo conoces y te quieres marginar de eso, tú no estás preparado para vivir. Tener conocimiento de todo lo que existe no significa que tienes que exponerte directamente al consumo de este material. Y nosotros, por ejemplo, lo podemos ver cuando programas... Pero hay temores y los temores existen. Y hay que cuidarse, aprender a cuidarnos de los temores. Sí, como digo, como hay programas en donde no hay control de espectáculos públicos, de estos programas donde la mayoría de la juventud ahora han salido a hablar de la forma que les interesa o sin ningún tipo de control, con muchos tipos de contenidos agresivos, violentos, incitando a la juventud podríamos decir al morbo, entre otros. Nosotros podemos ver los efectos que estos tienen y repercuten independientemente. Entonces, aunque estén aquí, nosotros sí tenemos la posibilidad de rechazar ese contenido de ese material y no necesariamente exponernos a él, porque cuando nos exponemos al peligro. Por eso es que, miren, aunque hay muchos tipos de libros, hay que aprender a disgregar qué libros a mí me van a dar el beneficio que yo requiero. Por ejemplo, los libros de crecimiento y autoayuda personal tienen una diferencia increíble respecto a otros materiales, otros tipos de libros, y es que te ayudan a tú romper límites mentales, a que tu mente se expanda, a que todo lo bueno que tú tienes, tú lo explotes a tu favor. Esos tipos de contenidos de películas de terror, esos programas morbosos, entre otros, lo que están sacando de ti, ¿cuál es la parte más negativa? Entonces, si tú te expones a ello, eso es lo que tú vas a reflejar, porque tú eres el reflejo de lo que tú ves, de lo que tú consumes, y de lo que y a quienes tú sigues. Agradecemos a Yajaira, a Antonio, definitivamente una gran expositora. Y sobre todo por este aporte muy significativo de la recopilación de recomendaciones. Esto es una guía para crear hábitos diferentes y poderosos. A ustedes, amigos, les agradecemos también su sintonía y les invitamos a que continúen porque hay mucho más
Impulso Nacional.